Le damos la bienvenida a todos los que nos oyen a través de la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. Para nosotros es un placer poder llegar a sus hogares, poder enseñar la palabra de Dios. Estamos en nuestra sección escudriñando juntos las Escrituras y estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 7. La semana pasada terminamos hasta el versículo 35. En este día vamos a continuar desde el versículo 36 a seguir haciendo un análisis exhaustivo de las Escrituras. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien nos salvó y nos rescató con su preciosa sangre en una fecha como esta, Señor, en Pascua, Señor, en que fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que resucitó de los muertos victorioso para darnos vida eterna. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de este estudio de las Escrituras. Reprendemos y echamos fuera todo espíritu de distracción. Llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Padre, pedimos que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento de todos los que estamos aquí para comprender la revelación de la palabra de Dios. Señor, sea usted equipándonos, sea usted dándonos entendimiento. Que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Padre, pongo mis dones al servicio del cuerpo de Cristo a fin de darle crecimiento a los que nos oyen. Señor, te doy gracias porque creemos que es el Espíritu Santo en nosotros quien nos enseña las Escrituras. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Estudiamos el Evangelio de Lucas capítulo 7 y vamos a los que estuvieron la semana pasada a hacer un resumen. ¿Qué fue lo que más le ministró y que puede recordar de la semana pasada sobre lo que leímos? Siempre hagan un repaso, hermanos, para que puedan poder tener para compartir. La compasión que tuvo Jesús con la viuda que tenía su hijo, murió su hijo, el único hijo que le quedó. La hija de la viuda de Naín. ¿Okay? Porque ¿qué fue lo que lo dijiste? La compasión. Por ella. No fue los pactos, ni el dinero, ni el interés financiero. Ni siquiera ella se lo pidió. Ni siquiera ella se lo pidió. Él por verla que era viuda y aparte iba a perder a su hijo único. Ah, qué bello. Entonces el milagro que Jesús hace no es para espectáculo de la gente, sino ¿para qué? Porque Dios se mueve en compasión, en misericordia, y el fruto del Espíritu, que es compasión, movió a Jesús a sanarle el único hijo, porque además viuda iba a quedar sola. Entonces el Señor miró eso y el sufrimiento de esa mujer, y así como ella hay muchos en esta tierra que están pasando lo mismo, y que lo que movió a Jesús fue la compasión, mirar el sufrimiento de esa mujer y su situación. Qué bello, ¿no? ¿Qué podemos hablar de los enviados de Ajá. Juan? Ajá, muy importante eso. ¿Quién habla? ¿Qué más? Vamos a tener que empezar a puntos aquí para que la gente se motive. Gracias por la intervención. Que todavía Juan había como que dudado. Ajá. Si él realmente era el Mesías que estaban esperando. Ajá, va a hablar aquí Rafael. Ay, le recordaron. Sí, sí. Ajá. Gracias, Jackie. No, sí, bueno, la situación que muestra en la palabra la humanidad de Juan el Bautista. No era hombre perfecto, él también dudó en un momento de que el Mesías que ellos estaban esperando como el enviado de Dios para recuperar el reino de Israel, él pensaba como los discípulos que también iba a ser un reino terrenal y que iba a venir, bueno, se vio preso. Un reino terrenal, pero que no era el momento, no era el tiempo. Correcto. Y bueno, se vio encarcelado, pero un día, 2 días, 3 días, y Jesús haciendo milagros por ahí del preso. Y bueno, ¿qué pasó? Mire, ¿tú eres o no eres, chico? Porque estoy aquí metido y no, ¿qué pasó? El versículo 19 dice, y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? O sea, ve que Juan, después que testificó de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después que lo agarran preso y ve que
no lo liberta, que nada pasa, que todo está tranquilo, que ellos siguen reinando y se pregunta, bueno, ¿será que es este? O esperamos a un otro. O sea, llegó el momento donde Juan el Bautista duda de la veracidad de que Jesús fue el Mesías verdadero. Y eso nos suele pasar a nosotros porque a veces Dios nos da promesas y esperamos y pareciera que no. ¿Será que Dios no? Quizá no dudamos del Señor, pero sí quizás dudamos de nuestro llamado, de nuestro propósito en Él o otras cosas. Pastor, mire, hay una palabra, fíjense lo que dice Apocalipsis 2:10, un momentico aquí que dice, no temas en nada. Un mensaje de la iglesia Esmirna que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Fíjate que, o sea, nosotros podemos en un momento estar echados en la cárcel pasando tribulación, pero Dios, el Señor nos pide a través de su palabra que seamos fieles hasta la muerte. Hasta la muerte. Y a Juan el Bautista le tocó una prueba similar. Exacto. Al apóstol Pablo pasó también por allí. Sí, hay algunos reformadores que les tocó predicar contra el romanismo. En la Edad Media les tocó ser quemados en la hoguera, por ejemplo. Y en nuestro contexto no está muy lejos de la realidad, porque quizás en Venezuela hay libertad de culto, pero en otros países donde hay hermanos que están predicando el Evangelio, están siendo asesinados, como en el caso de Nigeria, que los queman vivos, y uno está aquí tranquilito, cómodo, con aire acondicionado, y quizá uno se queja de las comodidades que faltan, pero de verdad que a veces hay que pensar que hay hombres y mujeres que están padeciendo por la fe y son sólidos en la fe. En Irán, ahorita, ¿cuántos nos han matado por predicar el Evangelio? Entonces, verdaderamente, pero llega la humanidad, pues, porque es normal que bueno, este es el que presentamos como el Mesías, lo que decía las Escrituras, como el ungido de Dios, como decía el Antiguo Testamento, que él reinaría en Jerusalén, pero yo no entendía que él tenía que reinar con un cuerpo glorioso, no un cuerpo mortal. Y claro, cuando lo presenta el Cordero de Dios, piensa que pero lo que ellos no vieron es que lo que las profecías que anunciaba Isaías, que anunciaba los profetas, era un reino eterno. ¿Cómo poder tener un reino eterno si tienen una vida temporal, como la humanidad de Jesús? Es lo que ellos no comprendían. Entonces llega, Juan pasa días y pasa días y pasa días. Este es el Cordero, este es el reino de Dios, este es el hombre que estamos esperando, y de repente nada pasa, sigo preso y no escucho nada de él. Entonces, bueno, o pasa algo, o yo me equivoqué y este hombre no es, o hay que esperar a otro. Vamos, entonces llamó a sus discípulos, vayan y pregunten. Y después Jesús le responde como le responde, ¿no? Y testifica de que es un gran profeta Juan. ¿Entiendes? Bueno, vamos a comenzar el versículo 36. ¿Ok? Leyendo la palabra de Dios. Vamos grabando. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. El perfume que le trajo alabastro con perfume era el nardo puro. Era un perfume bastante costoso. 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
Ay, Dios mío. Hay pocos fariseos hoy en las iglesias, bastante. Lo jugó por la condición de la mujer, pero la mujer se estaba rindiendo a él, reconociendo que era pecador y que necesitaba de él. ¿Ok? O sea, Jesús nunca estaba avalando el pecado de esa mujer, pero tampoco la estaba rechazando al ver que ella se estaba humillando como lo estaba haciendo. Y como vimos en el tema de Cena del Señor, éramos inmundos, pero ¿qué pasó? Él nos limpió porque no hace excepción de personas para aquellos que se humillan. Correcto. 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. De 500 denarios a 50 es una brecha bastante. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, maestra, desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mira, esto es importante ver, que porque uno a veces sí ve los tamaños de los pecados, y uno juzga, quizás a un violador, un matón, y uno que es mentiroso, quizás dice, bueno, y los dos son pecadores por igual, sí, los dos son pecadores por igual, pero la magnitud del pecado de uno y de otro es terrible, es diferente ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios también, porque por ejemplo, Proverbio, hay 7 cosas que Dios aborrece y aún 8 que abomina su alma. Las lenguas mentirosas, las manos que se apresuran a derramar sangre, y bueno, empieza a dar una lista de pecados que Dios aborrece, pero aún 8 que abomina su alma. Y hay pecados que sí, todos son pecados y todos nos llevan al infierno. Pero el problema es que hay pecados que son para Dios más graves. De hecho, la Biblia dice que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. ¿Correcto? ¿Verdad que sí? Eso es como decir que porque pequé perdí la salvación. No, no. Porque si fuera así, entonces perdiéramos la salvación y la ganáramos a cada rato. ¿Verdad que sí? Pero hay pecados que sí son de muerte espiritual. Como el pecado contra el cuerpo, que son pecados sexuales. Como la blasfemia del Espíritu Santo, porque los pecados sexuales van contra el cuerpo, que es templo y morada del Espíritu, contamina, y el Espíritu Santo no mora en vasos sucios. Y los pecados que son pecados que es blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Entonces uno dice, sí, todos somos pecadores, sí, y es verdad, para Dios todos somos pecadores, pero el pecado es más terrible que otros. ¿Me entienden? Y cuando uno ve, por ejemplo, al apóstol Pablo, un fariseo, pero que era asesino, perseguidor de la iglesia, ¿me entiendes? Tú dices, bueno, ¿y qué vio Dios de este hombre que aún así le perdonó? Porque a pesar de que él mataba, él lo hacía pensando que lo hacía para Dios. Y Dios miraba su corazón. Y Dios le cambia. Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. O sea, ¿por qué? Porque estaba persiguiendo su iglesia. Entonces, una de las cosas tremendas, uno ve que la gente dice, mira, en los evangélicos siempre hay borrachos, mentirosos, matones, o prostitutas, o drogadictos. Bueno, precisamente Cristo vino a buscar pecadores, llamarlos al arrepentimiento. Pero ¿qué de aquellos que nunca hicieron nada de eso y son hijitos y papá y mamá nunca hicieron nada? Pues? Hay gente que nació en el cristianismo, no en el evangelio,
Todos tenemos que tomar la decisión de fe. Nadie nace en el Evangelio. Pueden nacer en un hogar cristiano, que es diferente. Y usted nunca hizo nada de eso. O quizás no nació en un hogar cristiano, pero sí nació en un hogar con valores y los cuidaron, los criaron bien. Quizás no hay mucho pecado como otro, ¿verdad? Dios tiene poco que perdonar, pero aún así sigue siendo pecador. Pero cuando uno ve gente, por ejemplo, cuando fui a predicar a Charallave el miércoles, un testimonio de un muchacho que estaba en la delincuencia y le pusieron una pistola aquí y otra aquí y las dos cuando le dispararon se engatillaron las dos y dispararon al piso y disparaba, pero cuando lo volvieron a agarrar se le engatilló. Y uno ve cómo el muchacho después viene a Cristo y se humilla y estaba en el Señor, y uno dice, mira, Dios tuvo misericordia y amó a este muchacho, porque este muchacho en la condición que estaba merecía la muerte. En todo caso estábamos condenados a la muerte. Pero hay pecados para Dios que son, o sea, mientras más pecado tienes, más terrible es tu condenación. No sé si me explico. Dice la Biblia que hay gente que va a ser digno de ser azotado mucho y otros que ser azotados poco, por lo que hicieron en la vida. Porque cada quien va a dar cuenta de lo que hizo ante Dios. No sé si me hago explicar. Y hay gente que, bueno, ha tenido su vida más terrible que otro. Y uno ve que la gente juzga muy fácilmente el hecho de la vida de una persona o de otra. Pero cuando una persona se humilla ante el Señor, uno no puede ver la condición de esa persona, sino una persona necesitada de Dios y que Dios le está perdonando. ¿Correcto? Generalmente en las iglesias uno tiende mucho hay hermanos que tienden mucho a señalar por la condición, por ejemplo, un indigente, hediondo, podrido. Donde estaba yo en la iglesia, uno estaba predicando y predicándole a esa gente. Entonces cuando llegaban a la iglesia, los diáconos estaban, no, usted no puede pasar. Y me acerco yo, ¿cómo que no puede pasar? ¿Y quién es usted Yo soy hijo de Dios como cualquiera, y le digo que debe pasar esa persona porque viene aquí buscando palabra de Dios. Y Cristo murió por él para libertarlo también. O porque huele mal, no tiene derecho a ser libre. Le prohíbo en el nombre de Jesús que usted vote a nadie de la iglesia, al menos que esté dividiendo la iglesia. Pero si viene a buscar a Dios, porque ya lo sentaron atrás, como lo que dice Santiago. Si viene alguien con anillo de oro, lo pasa adelante y hasta le da palabra. Yo he visto, llegó nuevecito y bueno, y de para que le dé unas palabras. Y si llega alguien hediondo, le dice, no, usted quédese allá. Lo que dice Santiago, hacemos acepción de personas a veces por la condición. Entonces este fariseo que estaba viendo el versículo 39 cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, inmunda. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él te dijo, di maestro. Y entonces empieza a aplicarle de la deuda de dos personas, porque estaba poniendo el caso del fariseo que tenía deuda con Dios, pero que era poco considerada a la de esta mujer. ¿Ves? Y le dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios, el otro 50. El 50 representaba al fariseo, el de 500 denarios representaba a la mujer pecadora. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? No dice, no, Dios ama más a alguien que a otro. No, Dios ama a todos por igual, pero demuestra mayor amor a aquel que lo necesita más. No sé si me explico. Sí. Porque mientras más pecador es, mayor misericordia extiende Dios. ¿Verdad? Es importante, es como una madre que tiene dos hijos, uno se ha portado mal, la oveja negra, mentiroso, le roba la plata, y el otro muchacho que obediente, tal. La mamá ama a los dos por igual, pero hay uno que Dios, que ella tiene mayor misericordia que el otro, como la parábola del hijo pródigo.
El hijo fiel y el hijo infiel cuando regresa a casa te hace una fiesta, entonces el otro dice, pero señor, papi, yo siempre he estado contigo, te he sido fiel, porque tú matas el becerro más gordo para él que te fue infiel. Bueno, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas mías son tuyas. O sea, no las has tomado porque no has querido. ¿Y cuántos becerros gordos no se habrá comido? Ni se da cuenta porque... Pero tu hijo estaba perdido, tu hermano estaba perdido y ha vuelto a casa, es necesario celebrar fiesta. O sea, y eso es lo que Dios ve. Cuando alguien que es terriblemente pecador se rinde al Señor, como esta mujer que se rindió a los pies de Cristo, reconociendo que le necesitaba, que necesitaba el perdón, reconociendo que Él era el Señor. ¿Ah? Entonces dice, ¿a quién amará más? Versículo 43, respondió Simón y dijo, pienso aquel a quien perdonó más. ¿A quién ama más Dios? A quien más le perdona. ¿Por qué? Porque es más digno de muerte que cualquier otra persona. Pero pienso que aquí también está hablando de manera contraria. Ajá. Porque aquí dice, ¿cuál de ellos le amará más? O sea, ¿cuál de ellos va a amar más a quien le perdonó la deuda? Y de hecho dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Y por eso dice rectamente. Por eso, aquí pienso que a quien que le perdonó más. Entonces está hablando de la persona perdonada. Está hablando de Dios hacia la persona perdonada. No de la persona perdonada hacia Dios. Y te explico por qué. Ajá. La misma palabra de Dios te dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Dice la Biblia que Cristo Jesús estaba reconciliando consigo al mundo. No en que nosotros hayamos buscado a Dios, sino en que Él nos buscó a nosotros, nos reconcilió, nos ofreció el Evangelio, entregó a su Hijo. Él fue el que dio el paso, no el hombre. Fíjate tú. Y la Biblia, en todo el principio bíblico, te demuestra que no es que el hombre ha amado a Dios. De hecho, si el Señor no nos hubiera demostrado, no hubiera convencido que somos pecadores, nosotros seguimos en nuestros pecados. Porque a pesar de que el pecado nos golpea, nos afotea, el pecado nos gusta. Al hombre le gusta pecar. Nos rebelamos contra Dios, ¿verdad? Correcto. Y el hombre siempre se ha rebelado contra Dios en todos los pactos bíblicos, en toda la historia de la humanidad. Entonces, el deudor es aquel que le debe a Dios. Dios nos dio y nosotros le debemos a Él toda la vida, ¿no? Le debemos lo que somos, lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquel que tiene deuda con Dios, en el caso del pecado, ¿entiendes? Dios le perdona al que más debe. Y ese es el que más Dios ama. ¿Por qué? Porque tiene más deuda y aún así le perdona. Le entiende, claro. Eso el contexto te lo dice. Claro. Entonces mira lo que dice, rectamente ha juzgado. 44. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Fíjate tú que está refiriéndose a la mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, me has rogado mis pies con lágrimas y has jugado con cabello, no me diste besos, maestra, desde que entré no has cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, más está ungido con perfume a mis pies. Y mira, antes de entrar al versículo siguiente, sí ocurre lo contrario, pero después del perdón, que sí aplica lo que ella me dice, ahorita analizando bien, sí aplica pero después el perdón. Porque no sé si me hago explicar. Aquel que ha tenido la vida más terrible y aún así Dios la ha perdonado, está más agradecido que aquel que quizás, ¿tú me entiendes? No es la competición de quién ama más al Señor. No, pero si aquel que ha sido perdonado está de más cosas, está más agradecido y va a amar más al Señor que quizás aquel que no. Bueno, yo nunca he tenido porque nada. Quizás él se lo está diciendo él mismo. O sea, a lo mejor tú no eres pecador como ella, pero ella que es más pecadora me ama más que tú. O sea, definitivamente, pero el versículo habla contrario. Sin embargo, si es aplicable después del perdón, no antes. Claro, porque antes el perdón es el amor que se manifiesta de Dios. Efectivamente. Entonces 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, los muchos pecados, porque amó mucho, está hablando a la muchacha, ¿ves? Ahí sí. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. El referente de Dios hacia la persona y de la persona. Y de la persona hacia Dios, porque la gente no entiende a valorar. Es como persona que tiene necesidad de una casa. Y viene alguien y, oye hermano, mira, aquí te regalo esta casa, por decir algo.
Y aquel que no tiene una necesidad de una casa, dice, mira, yo te quiero tener una casa, te regalo esta casa porque me voy. ¿Y por qué me la regalas a mí? Bueno, porque te la quiero regalar a ti. Está sobrado. Ah, bueno, gracias, pero me sobra, o sea, no la necesito. No soy agradecido como aquel que no tiene ninguna. ¿Me entiendes? Entonces, si aquí se aplica también cuando la persona es perdonada, aquel que ha manifestado mayor capacidad de perdón. Y la persona ama más al Señor, aprende a amar más a Dios por lo mucho. Un día, hermano, mire, yo ministrando liberación, yo me daba cuenta que la mayoría de la gente que acudía a buscar libertad era gente con problemas, con muchas ataduras, con muchos pecados acumulados, mucha vida abundantemente pecadora, pues. Gente quizás no económicamente fuerte. Y yo le preguntaba al Señor, decía, Señor, ¿por qué gente con tanta necesidad acude a ti? ¿Y por qué gente que está sabiendo que son necesitados también de Dios, que lo tienen todo, pero que también necesitan a Dios, casi nadie viene? Y es lo que Jesús habló de los ricos y el pobre, ¿no? Que aquel que lo tiene todo, dice, no necesito de Dios para nada. Pero aquel que le faltan muchas cosas, y que además tiene áreas de su vida que necesita ser reparadas, valora más el hecho de la necesidad de la libertad y se acerca más rápido a Dios que cualquier otra persona. ¿Entiendes? Porque la gente que tiene cosas en la vida a veces se fundamenta su fe en lo que tiene, En lo que logró, en lo que logró, consiguió, lo que y entonces tiene. yo no necesito a Dios porque tengo todo, pues. ¿Y su alma qué? Esto no me lo dio Dios, esto me lo dio mi título, mi trabajo, porque yo trabajo. Efectivamente, eso es lo que dice. Entonces la mayoría de la gente que se acerca a Dios es gente que necesita de Él, que manifiesta una necesidad. Versículo 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. Mire la pregunta, ¿quién es este que también perdona pecados? Según el principio bíblico, quien perdona pecados es Dios, ¿correcto? Porque ahora los curas, la gente va y se confiesa, entonces el cura le manda no sé cuántas a María y Padre Nuestro y entonces lo absuelve, vaya con paz, suelto, hijo mío, va. Porque quizás quieren aplicar lo que Jesús hacía. Ahora, según el principio bíblico, ¿quién es el que perdona pecado? ¿El hombre o Dios? Dios. Entonces, vamos a responder la pregunta que se hacen los fariseos. ¿Quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es? Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El verbo encarnado, Dios mismo. Hecho carne, hecho hombre. Porque solamente Dios absuelve el pecado a la gente. Y hay un pasaje donde lo confronta a ellos y le dice, para que veas que el Hijo del Hombre tiene pecado para perdonar pecados en la tierra, a ti te digo, tus pecados te son perdonados, agarra tu leche y anda. Cuando el paralítico, que lo llevaron varios. Entonces, A la fuente, sí, porque en este caso la base de la enfermedad de ese paralítico era el pecado. Entonces Jesús le perdonó el pecado y recibió sanidad. Y el Señor es quien perdona nuestros pecados, dice la Biblia, en que lavó con nuestros pecados con su sangre además. Entonces esa facultad la recibió del Padre Jesucristo. Ok. Capítulo 8. Terminamos el 7, tarea del capítulo 7. Individual, no hagan trampa. Porque pueden hacerlo juntos, pero no copiarse. Pueden reunirse en casa, pero no copiarse. Porque la idea de esto es que usted aprenda a interpretar la palabra y a hacer un análisis personal. ¿Okay? Bueno, aconteció después, capítulo 8,
que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Por qué el evangelio del reino de Dios? ¿Por qué no el evangelio de la gracia? Porque él estaba en la tierra y eso significaba que el reino de Dios había empezado. No, sí, pero no. ¿Se acuerdan cuando lo que leímos ¿se acuerdan lo que leímos en Cena del Señor, referente a que él vino a predicar las ovejas perdidas de la casa de Israel y no a los gentiles? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ¿qué esperaba Israel? El Mesías. El reino. ¿Ok? Y él fue anunciando el reino, a decir, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba allí. Fíjate tú que dice el reino de los cielos, el evangelio del reino de Dios. Pero cuando usted escucha el mensaje de Jesús, dice el reino de los cielos se ha acercado. No se ha establecido. De hecho, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Buenas Él vino a nuevas. anunciar las buenas nuevas. Bueno, del reino, de que el reino se ha acercado y que el rey sí, había venido para absolverle sus pecados al pueblo. Claro. Ahora, también el evangelio tiene que ver con el testimonio de Jesús y el testimonio que Dios daba. Pero eso es otra cosa. Porque y el enfoque del evangelio del reino estaba dedicado a Israel. Bueno, cuando el logro, sí. ¿Ok? Escúchese bien. Porque ¿a quién se le prometió reino? Vamos a ir a la palabra, al contexto bíblico. ¿A quién? A Israel. El Antiguo Testamento nos revela la promesa del reino de Dios por todos lados. Pero que yo sepa, la iglesia no existía. No. ¿Existía quién? El pueblo escogido de Dios. Al que se Correcto. anunciaba el reino. Bueno, Jesús vino predicándole las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que dice la Escritura. Y por eso él predicaba el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el mensaje del evangelio del reino hacia las calles de Venezuela o de otro lugar que no sea el pueblo de Israel no tiene que ver con el evangelio del reino de Dios? Porque ellos tienen Aunque están en discipulado, a ver. Nosotros estamos testificando de Jesús. Pues son gentiles. Primeramente los gentiles no tenían promesa de ningún reino. Son gentiles. ¿A cuándo se le prometió a un gentil reino de Dios? Jamás. Nosotros entramos con el nuevo pacto. Por medio de la plenitud de Cristo. Por medio de la fe entramos y somos injertados. Fíjate tú esto. Es un pacto muy diferente que tenía Dios con Israel. Y sigue siendo el nuevo pacto con Israel. Ah, bueno. Pero eso es el tema segundo nivel, ¿no? Segundo nivel hablamos de eso. Ok. Correcto, mire. Porque el nuevo pacto implica uno nuevo anterior al antiguo. Hebreo dice que es con la casa de Israel, con la casa de Judá. Ahora, al gentil se le ofrece que el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque no éramos pueblo, porque éramos gente sin pacto, y a través de la obra de Jesús se nos da salvación, perdón de pecado, y se nos injertan las promesas del reino, que es otra cosa. Entonces, el mensaje del evangelio del reino no es para la gente de la calle, sino para la iglesia de Cristo, que forma parte del reino de Dios, que ha sido injertada por la fe. No sé Muchos que si no me entienden explico. esto confunden y predican. Por eso que están diciendo que están estableciendo el reino cuando uno no ve que ningún reino se está estableciendo en el mundo. Más bien los impíos siguen gobernando y teniendo poder sobre las naciones. Correcto. Y la Biblia nos infiere que Jesucristo va a regresar por segunda vez y establecerá el reino de Dios, y es donde la iglesia reinará con Cristo. No antes de eso. Es una falsa doctrina que se está predicando por allí, que ya el quinto nivel lo están viendo, se llama dominionismo, teología del dominio. Bueno, es muy importante esto, hermano, para que entiendan que bueno, la vertiente del reino de Dios se le ofreció a Dios porque ellos esperaban el reino, se le había prometido un reino, donde el trono de David salía un vástago que sería el Mesías. Y usted ve en el capítulo, en Miquea, usted lo ve en Zacarías, usted lo ve y es un reino prometido. De hecho, cuando a Cristo lo crucifican, ¿qué le pusieron arriba? El reino Jesús Nazaret, rey de los judíos. ¿De quién? De los de los judíos. judíos.
Entonces es muy importante esto, porque la vertiente del reino del evangelio se le enseña a la iglesia, que además pasó a ser parte del reino con los judíos creyentes. No sé si me explico. Los judíos creyentes junto a los gentiles creyentes arman lo que es el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor a nivel mundial. Gente de todo pueblo, lengua y nación, ¿correcto? Y que es heredera del reino. Que Cristo va a establecer que la iglesia reinará con Cristo. Es muy importante eso, según la Biblia. De todas maneras, los que no entienden mucho esto, en discipulado se le va a aclarar todo eso bien claro, porque se le va a explicar bien. Pero esto es muy importante porque Jesús vino anunciando y predicando el evangelio del reino a un pueblo que esperaba el reino de Dios. Y se le decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque llegó. El Mesías estaba allí, el Rey de Reyes, el Yeshua, el ungido de Dios, correcto. Pero no estaba diciendo que el Rey se estaba estableciendo, o con eso. Porque Jesús no reinó, ¿verdad que no? No se montó en el trono, subió al cielo. De hecho, cuando lo intentaron hacer rey aquí en la tierra, Era un él se yo. escabulló por... Porque le dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora, no estaba diciendo que no reinaría en el mundo, sino que estaba hablando que no reinaría una naturaleza humana y que no sería establecido por un elemento humano. ¿Correcto? Muy importante eso. Bueno, 2. Y algunas mujeres con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, otras muchas, que le servían de sus bienes. Y aquí vamos a ver un principio de sostenimiento ministerial bien interesante. Porque vemos el versículo 1, analicemos. Aconteció después que Jesús iba por otras de las ciudades y aldeas. ¿Qué estaba haciendo Jesús por las aldeas y ciudades? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Fíjate tú, quien le estaba predicando que el tiempo de la salvación del reino de Dios había llegado a su pueblo Israel. Iba por todas las aldeas y ciudades de Israel predicando el evangelio del reino, y los 12 estaban con él, aprendiendo, siendo discipulados de Jesús, tanto en la palabra como en la práctica. Y el versículo 2 nos infiere, hablando de algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. ¿Dónde? Cuando Jesús estaba predicando el evangelio, en esa predicación del evangelio y en ese anuncio del reino, algunas mujeres recibieron liberación, sanidad de espíritus malos y de enfermedades. Entre ellas estaba María, la que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Mira quién era Juana. Mujer de intendente de Herodes. ¿Quién era Herodes? El rey. O sea, era una mujer de posición. ¿Qué? Y quizás adinerada, ¿no? Y Susana y otras muchas que le servían de su bien. Mientras Jesús estaba dedicado a predicar el evangelio, a cumplir el mandamiento del Padre, a llevar el evangelio, Jesús no estaba preocupado del sostenimiento, ni del dinero, ni estaba diciendo, pacten ahora, traigan la semilla de milagro aquí, como hacen por ahí. Amarra la palabra profética con una semilla ahora mismo. Eso, ¿usted vio que Jesús andaba diciendo eso? No, Jesús estaba predicando el evangelio. Y Dios había movido a esas mujeres que habían sido ministradas por ese ministerio que Jesús trajo, que había sido libertada por el ministerio de Cristo, y ellas, agradecidas, voluntariamente sostenían el ministerio de Cristo de los bienes que ellas tenían. O sea, que ellas iban y ofrendaban en el ministerio. Usted ve gente hoy que están predicando, y usted ve gente que anda en lo que no paran de pedir dinero, y andan, traigan el pacto, la semilla, aquí hay una semilla de milagro, trae la semilla por tu casa, pacta por tu casa,
y pacta por los y no sé qué broma y no sé cuánta cosa más, en lo que estaba pendiente del billete. No es predicar el evangelio, no es llevar a la gente a Cristo. Correcto. Y entonces tú los ves, ven, tal, y después que termina de predicar te dicen, traigan, amarren la palabra profética con una semilla ahora. Y la gente pues que reconoce ese ministerio pasa y da. Y una vez yo estaba en una iglesia y el que lideraba ese ministerio fue y dijo, amarren la palabra profética con una semilla. Y yo le dije a mi esposa, ni te muevas, porque si Dios dio la palabra y es profecía de Dios, yo no tengo que amarrar nada, no se va a salir corriendo ni nada de eso. Sencillamente vale que yo la crea para que se active, porque la fe es lo que activa la palabra de Dios. La Biblia no enseña por ningún lado eso, que Jesús hiciera eso, ni que los discípulos hicieran eso. Ahora, es diferente cuando alguien nos bendice y da una palabra que bendiga nuestra vida, y yo reconozco su ministerio sosteniéndolo, dándole para sus necesidades, porque yo sé que el hombre necesitaba sus necesidades y predicar el evangelio. ¿Correcto? ¿Y qué hacían a las mujeres que habían sido liberadas? Voluntariamente iban y sembraban porque habían sido bendecidas por ese ministerio. Es diferente. Si Jesús no andaba diciendo, ¿dónde decía Jesús? Vengan y traigan una semilla. ¿Dónde dice eso? No, él estaba predicando y estas mujeres que estaban agradecidas con el ministerio que había usado Dios para libertar su vida, iban y ofrendaban de sus bienes para que a Jesús no le faltara nada por el camino. No, y él tampoco no hizo conferencia, ni montó tarima, ni nada de eso. Cobrando entrada para ver, bueno, ¿quiere la palabra? También. Y eso es lo más terrible que puede haber. Porque es que ahorita muchos profetas negocio, eso, una lucro, conferencia de profetas y te cobran un poco arriba para... Mira, hermano, es correcto cuando usted recibe una bendición de ese ministerio y Dios ha usado ese ministerio para bendecirle, que usted ofrende en él para que sostenga su ministerio. Eso es correcto, pero que sea voluntario, que no sea una broma manipulada ahí, torcida. Correcto. Porque alguien que esté agradecido, eso me lo enseñó el Señor antes de fundar la iglesia. Gracias a Dios que me lo enseñó a tiempo. El Señor nos enseñó, le digo, que cuando tú eres de bendición a los demás van a ser de bendición a ti. Como dijo Pablo, si yo siembro entre ustedes lo espiritual, no sería bueno que yo coseche lo material. Y es que la gente va a hacerlo por gratitud. No tienes que manipularla, no tienes que torcer la palabra, no tienes que engañarla, no tienes que hacer... Porque lo peor es que estás haciendo es que estás haciendo un falso, un lobo rapaz. Todo es billete. Y no porque la gente te importó, no porque la gente te movió a piedad, o porque tú fuiste... que obedientemente al Padre tú libertas, llevas sanidad, llevas la palabra, llevas crecimiento, llevas dedicación. Un hombre bien enfocado como Cristo que tenemos que imitar. Y bueno, la gente tiene que imitar el hecho de sostenimiento ministerial, pero es reconociendo lo que un ministerio ha dado a sus vidas, no por ninguna manipulación. ¿Correcto? Es interesante, ¿no? Ellas servían de sus bienes, porque Jesús no tenía nada, no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero ahí estaban las mujeres que para que coma, para que pague el barco para cruzar el mar de Galilea al otro lado, aunque no necesitaba porque él caminaba por las aguas, el barco, para que pague el taxi, para que pague el taxi era el burrito. De esos tiempos el burro, claro, el camello. Agarre ahí, señor. Entonces, bueno. 4. Juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venía a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Cuál es la semilla aquí? La palabra. No, varón. La finanza. Eso es lo que te dice. Así te lo dice, ¿verdad? Y si tú no escudriñas la palabra, tú dices amén.
El sembrador salió a sembrar la semilla. Vamos a ver qué semilla. Oye, y es que aquí el Parábola, el es lobo- una parábola. No, y es que él aquí aclara cuál es la semilla. Justamente Claro. el Lucas lo aclara, porque Precisamente lo que queremos ver. ¿Eso para qué? Mira, hermano, no permita jamás que un texto se escudriñe fuera de su contexto. Porque si un texto sale de su contexto, lo van a adulterar como le da la gana. Mire, dice, salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hallado y las aves del cielo la comieron. La otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, pero porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, los espinos nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y a sus discípulos aparte de la multitud, porque en el versículo 4 nos dice que esta parábola se le dio a una gran multitud, pero en el versículo 9 después volvió a sus discípulos y le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? De hecho, Mateo lo explica muy bien, que los discípulos le preguntaron, maestro, explícanos la parábola. Bueno, aquí también lo dice. Explíquenos la parábola. 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Explícanos. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quién se les dio a conocer los misterios del reino? a su discípulo. ¿Por qué no se lo explicó a la multitud? De hecho, en Mateo explica eso, porque le fue dada palabra para que oyeran y no entendieran. Para que no se convirtieran Para ni que que no se oyeran. convirtieran. ¿Por qué? Porque el pueblo, y además la multitud no era gente que buscaba a Jesús por intereses, por necesidades, pero no era gente comprometida. No era gente que se había convertido en un seguidor de Jesús. Y los fariseos Oye, lo escuchaban. en era cambio, para los tentarlo, discípulos ¿no? que habían sido elegidos por Dios para capacitarlos, para instruirlos, para que continuaran el ministerio de Cristo, y le digo, a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, ¿cuál es la idea de darle la parábola? Para decir que se le dio la palabra. Pero la idea de Dios es que no entendieran. Entonces parece algo incongruente, ¿no? Sí, de hecho, que dice en Mateo, entonces acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo, le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Por qué? Porque ellos no están interesados. Por la incredulidad. ¿Ves? Mira, No creían a lo que Isaías, donde está esa profecía en Isaías, una de las cosas fue por el Isaías 6. Ahí se le dice por qué Dios iba a endurecer y le iba a hablar por parábola. Porque su incredulidad, el pueblo de Israel había sido demasiado incrédulo por años. Y solamente le iba a hablar directamente a los que Dios eligiera, al remanente de su pueblo, a fin de capacitarlos e instruirlos para que cumplieran su propósito en Dios. Es impresionante, ¿no? De hecho, fíjate que dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Fíjate que Por voluntad de muchos de Dios. esos sabios y entendidos estaban colados entre la multitud para tentarle a Jesús. Y de hecho siempre torcían sus palabras e intentaban mostrar algo contrario a lo que él realmente estaba Y había que entenderse haciendo. que el pueblo de Israel desde su niñez había sido, en toda casa se instruía la ley. Entonces eso. Entonces él le explica a los discípulos aparte, dice, porque a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Isaías 6, 9, 10. Esta es pues la parábola de la semilla. Es la finanza.
¿Qué es la palabra? La ¿Qué- palabra, La palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera semilla? Que es la palabra de Dios. Sí existe la semilla como ofrenda, pero aquí no está hablando de eso. De hecho, por ahí hay un pastor, profeta, evangelista y de todo. Que Sí, casi Di Jesucristo. Rocco. Casi Jesucristo. Sí, Di Rocco, que apareció en un video sembrando unas moneditas Ah. y que no la podían mover en 3 días porque ahí estaba sembrando, estaba sembrando ese dinero ¿En ahí. serio? Sí, no, sí, el video, sembrando la monedita. El argentino Di Rocco. No, ese con la Bruja 71. La bruja del 71. Ay, Dios terrible, mío. terrible. Versículo 12. Y los de junto el camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cuántos aquí predican la palabra en las calles? Y no me refiero a salir a predicar, sino a quien sea, a los amigos, a la... Hermano, mire, a mí me pasaba algo cuando yo fungía como evangelista en la iglesia. Yo me sentía mal porque yo predicaba a mucha gente, uno que otro, cada 600 años aceptaba la palabra y llegaba a la iglesia. Y entonces algunos empezaban a decir, no, pero es que esa manera de evangelizar no es efectiva. Si esa es la manera de evangelizar que usó Jesús, ¿cómo no va a ser efectiva? Tenía que hacer teatro, vestirte de mimo. Efectivamente. Cuando la Biblia dice que Dios ha placido salvar a los hombres con la locura de la predicación. Pero yo decía dentro de mi corazón, yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Será que tú no me enviaste o yo no, de verdad que no tengo respaldo tuyo para esto? ¿Será que tú no quieres que yo haga esto? Pero tu mensaje es que yo predique. Y el Espíritu Santo trató con mi vida y me dijo, lo tuyo es predicar y lo mío convencer. No hagas lo que no te toca a ti. La Biblia dice que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nuestro deber es predicar, anunciar. Y en la parábola del sembrador, cuando uno predica la palabra, nos da esta inferencia. Uno sale a predicar y a lanzar la semilla de la palabra, del evangelio. Uno va y la esparce. Por ahí hay algunos que dicen, uno tiene que sembrar en buena tierra, porque esa es la que da fruto. Correcto, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo sabes tú cuál es buena tierra? Porque los corazones solamente lo conoce Dios. Además, Dios nos mandó a sembrar, a lanzar la semilla a todas las tierras. ¿Ok? Eso es bíblico. El sembrador fue a sembrar, mi hermano. ¿Qué? La palabra de Dios en el corazón del hombre. Pastor, hay algo relacionado con eso, Ajá. que en el capítulo 4 de Juan, luego de la conversación con la samaritana, Jesús dice lo siguiente: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siembra recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Con el cosecho. Que cosechar. La palabra segar significa cosechar. Aún nosotros cuando sembramos la semilla, muchas veces nosotros no vemos el fruto. Y lo cosecha otro. Lo cosecha otro. Porque Pero no. aún así, Es así, Dios le dará a cada quien su fruto. claro. Y a veces uno lanza la semilla y termina De repente cosechando. mucha gente que usted le predicó sí llegaron, pero no a la congregación. Sí, pero lo que yo me refiero es que yo me sentía mal en ese momento. No, claro, Mi porque no deber es Sí, sí. predicar, Soltar la semilla, ¿sabes? sembrar. Tú eres un evangelista, tú estás llevando el evangelio. A veces cosecharás, a veces no cosecharás. No lo harás tú. Y la cuando harás. cosechamos lo que otro sembró. Ajá, porque. Exacto. Porque tiene años en el corazón Dios tratando. A veces alguien le habló de Cristo. Una vez una persona estando por ahí me dijo, bueno, ¿por qué los evangélicos me quieren perseguir?
Tomando la camionetica en todos Y yo le lados. dije, no, son los evangélicos, es Dios que te ama. Oye, pero que me sale un evangélico por ahí, me sale por allá, me sale por acá, ay, déjame quieto. A mí me pasaba eso, yo iba manejando y veía en el carro que iba adelante un mensaje del Señor. Veía las vallas. Y ahorita están las vallas. Y de repente 20 evangélicos que le hablaron no cosecharon, pero yo coseché. Sí, ahora fue sembrado. Es el trabajo de sembrar y cosechar. Pero aquí está hablando la parte Claro, del ya de sembrador. sembrar. Y entonces dice, los que del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no cree y se salve. Ahora, uno pudiera decir, como muchos, vamos a reprender el espíritu que roba la semilla del corazón. Espíritu Ahora, ladrón. espíritu ladrón. Pues. No, hermano, porque esa es una cuestión ya del corazón del hombre con Dios. La dureza del corazón. Nuestra parte es sembrar. Los de sobre la piedra son los que, bien oídos, reciben la palabra con gozo. Aleluya, gloria a Dios, tremenda palabra. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, son temporales, creyentes temporales. Y el tiempo de la prueba se aparta. Porque viene un tiempo de prueba para el cristiano. Me llega el que la Todo. campelita y ya. A nosotros nos enseñaron de que venga al Señor y tus problemas se te quitarán. No, eso es mentira. Porque después el mundo te ataca, el diablo te ataca, los falsos hermanos te atacan, bla, bla. Y entonces tu fe empieza a ser probada. Si tú no eres un cristiano profundamente sembrado en tu corazón, y tu corazón está tan duro como para alegrarte temporalmente, pero para no entender que vienen problemas por causa de la fe, entonces tú no vas a trascender en la fe. Son gente tus emocionalistas que reciben. Yo no he visto gente así, tremenda palabra, pastor, aleluya, santo Dios de la gloria. Entonces cuando tú lo ves el otro domingo, oye pastor, ¿qué le pasó? Bueno, es que no conseguí pollo. Dios mío. Pero es que el domingo pasado predicamos que el Señor te iba a Que proveer. Dios diga, Créeme. confiar. Y cuando No, llegamos- el Señor se olvidó de mí, pastor. ¿Por qué a todo el mundo Dios lo bendice, a mí no? No, ya, porque- O viene un falso hermano y después que está mirando al hombre, me voy de esta iglesia, aquí no hay amor. Pero tú deja de estar mirando al hombre, mira al Señor. Porque son cristianos superficiales y no entienden que van a venir persecuciones y que van a hablar mal de él y que... de todo. Bueno, sigue habiendo la otro tipo de tierra donde la semilla es sembrada. 14. Y le cayó, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de este mundo y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cuáles son estos tipos de hermanos? Los que oyen la palabra, la reciben, pero son gente que todo el tiempo están afanadas por tener cosas, por el carro, por la casa, por el trabajo. Entonces agarran un trabajo de sol a sol, de lunes a lunes, de sombra a sombra y no tienen tiempo ni para congregarse, no dan fruto nunca. No tienen tiempo para servir a Dios, no tienen tiempo para nada. Y es que están detrás de las cosas de este mundo, no van a llevar fruto. ¿Por qué? Porque están detrás de los placeres, de irse para la playita. Algunos no se fueron para la playa porque tenían ensayo. Qué odio. ¿Ah? El placer, no, pastor, pero es que tengo la playa, me espera, me llama el calor, la playita, pastor. Mañana, sí, mañana. Hermano, mira, hay gente que lo que está todo el tiempo afanada, como el Señor le dijo, no afanéis, ¿por qué comeréis? Entonces, con esto no está diciendo que no trabaje. El hecho es que la gente, yo conocí una hermana que ella llegó al Señor, que lo que pensaba que quería que Dios la prosperara. Yo creo que Dios prospera, amén. Pero a quien quiere como quiere, que es fiel a su palabra. Pero aquellos que no tienen su corazón en el dinero, hermano,
que es idolatría, avaricia, al Dios Mamón. Que hay gente que lo que está pendiente solamente de tener. Mira, cantidad de gente, ya ustedes saben la mayoría de donde yo vengo. Y algunos de ustedes pasaron por ahí. Y bueno, yo veía que todo el mundo, ¿cuántos quieren ser prosperados? Amén, aleluya, en victoria. Estoy bendecido, estoy prosperado, lo tomo, la riqueza de los cielos, me la agarro, me la guardo en el bolsillo, la amarro en el nombre de Jesús, doy una semilla, doy 10 para que se multiplique por 20 ahora mismo, hay pacto en enlace, y pacto allá, y pacto allá, y cuando me quedo limpio, digo, bueno, pacté hasta la vida, porque quiero ser rico, pero cuando viene alguien y dice, ¿cuántos quieren salir a evangelizar el sábado? Un hermanito por allá, no, hermano, cuenta conmigo. Le crecen 5.000 personas, un hermano por ahí. No da fruto, todos lo que quieren es plata. Sí. Pero ¿cómo Dios va a bendecir? De hecho, esa misma parábola en Mateo dice, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Porque el engaño de la riqueza se le enseña a la gente que va a ser rico, prosperado y en victoria. Y va a ser heredero de las naciones. Y va a ser presidente de la república. Y tú dices, amén, santo. Voy a tener 20 empresas, aleluya. Empresa para ti no hay, porque aquí el bendecido soy yo. No, y el que no tiene la empresa está bajo maldición. Está bajo maldición. Esa es la otra. Pero son gente infructuosa en el reino de Dios en el sentido de lo que están buscando sus propios intereses. No dan fruto, no sirven para Dios. Tremendo eso. Van a las iglesias y todo, pero no dan fruto para el Señor. 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto, sin intereses personales, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, oidores y hacedores de la palabra. Dan fruto, diga conmigo, dan fruto con perseverancia. No fruto hoy y el domingo que viene se acabó el fruto. No, son gente constante en el fruto. Mira, hermano, de verdad, cuando la palabra de Dios cala en tu vida, tú no puedes estar sin dar fruto, sin servir, tú no puedes estar sin ser de bendición a los hermanos. Aunque sea una palabra, un mensaje, algo. Yo a veces, yo no tenía cargo y yo, mire, hermano, tal, y hermana, le enviaba una palabra de bendición. ¿Ah? Y no tenía cargo y ayudaba como a la silla y tal. Y por ejemplo, yo estoy en la cama y yo no puedo dejar de darle palabra a la gente por Facebook. No puedo. No puedo, hermano. ¿Por qué? Porque alguien que tiene sembrado su corazón la palabra, da fruto. Y si peca, se arrepiente. Porque ¿quién está de pecar? Nadie. Pero hay arrepentimiento genuino. ¿Correcto? Entonces, yo lo que les digo, hermanos queridos, es que si verdaderamente ustedes son gente que la palabra de Dios se sembró en un corazón recto, bueno, una buena tierra, usted va a ser un hombre y una mujer que dé fruto para Dios. Ni el afán de este siglo, ni el engaño de la riqueza, ni el diablo, ni nadie le va a robar la palabra de Dios que está en su corazón. Y los que vamos a predicar la palabra afuera, que Dios nos va a dar grupos evangelísticos a las cárceles, a los hospitales, a los trenes. Yo creo eso. Hermanos queridos, mire, nosotros vamos a salir a sembrar la palabra. Y donde caiga la semilla, la que caiga en buena tierra va a dar fruto. La que tenga un corazón que necesita a Dios y que quiera la palabra de Dios y que la necesite, va a levantarse, va a haber salvación ahí. Quizás no la cosechemos nosotros, la cosechará otro. O quizás otro, o nosotros cosechemos lo que otro también sembró, o lo que nosotros sembramos lo cosechemos también nosotros. Pero lo que yo les digo, hermano, sembremos la semilla. Ahora, uno tiene que sembrar y uno no sabe los corazones. Ahora, lo bueno de esto es que nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos ayude y nos guía. Y es pedirle al Padre que, a través en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos guíe a los corazones que necesitan de palabra de Dios y que son tierra para sembrar la semilla. Porque Él es el único que nos puede guiar corazones así. Que Él es el que escudriña la mente y prueba el corazón. El único. Que puede llegar a lo profundo del corazón del hombre. Uno ve apariencia y ve cara, pero corazones no sabemos.
Por lo tanto, pero de todas maneras Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No nos toca a nosotros salvar o no salvar a nadie. Nos toca a nosotros es predicar el Evangelio, sembrar la semilla. ¿Correcto? Dios nos dijo a nosotros cuando íbamos a fundar, ustedes sembrarán o cosecharán lo que no sembraron. Porque además el Evangelio y hay iglesias que están en las calles llevando la palabra. Y nosotros hemos cosechado gente que nosotros no fuimos sus padres espirituales en el sentido de que les predicamos el Evangelio en el sentido de haberlo ganado. Pero y han llegado y lo hemos cuidado como si fueran hijos nuestros, le hemos sembrado la palabra, le hemos enseñado como padre a hijo. Y eso es lo más importante, que uno entienda que lo que nos toca hacer a nosotros, como predicar y enseñar la palabra. Pero solamente de Dios convencer. Una hermana, subieron a unos jóvenes a la iglesia y dos de los jóvenes se fueron mientras estaban hablando y una hermana se le pega atrás y yo estaba cerca de la puerta y tal la hermana se le pega atrás, pero jóvenes no se vayan, y yo me les pegué atrás y le dije, déjelos quietos. Pero ¿cómo lo voy a dejar quieto? Hermana, no es obligado, porque usted va a tener gente inconversa adentro por obligación, o sea, no convertida. A nosotros no nos interesa tener la iglesia no convertidos, nos interesa tener gente convertida, que den fruto para Dios. Si ellos no quieren el Evangelio, voluntariamente lo rechazan, no los obliguen, porque esto no es obligado, esto es para aquellos que se convierten y aceptan y creen en el Evangelio. Los que se quedaron es porque quieren oír la palabra, ellos no lo quieren, déjenlo quieto. Que Dios sigue orando por ellos y ojalá Dios trate con ellos. Pero no lo puedes obligar a nadie. Es como hacen la invitación después de una prédica y están los diáconos al lado. Ahora, ¿qué pasa? Es tu momento. Sí, es bueno que le digan, ¿usted quiere pasar adelante? No, ahorita no. Pero ¿por qué no? Ahora, en el nombre de y si lo agarran entre cuatro, le da un cachito, le da un jugo. ¿Y qué le ofrecen una cosa, hermano? Le damos una semilla. Ay, Señor. No, hermano. No, y muchos utilizan hasta... Entonces hacen la oración de fe, pero después siguen pecando en la iglesia. Sí. O se van y no vuelven más. No, entonces te dicen, no, pastor, es que ya ve, yo fui porque me dijeron pasa. Sí. ¿No entiendes? La gente por compromiso, está bien, voy a pasar porque mi familia me tiene fastidiado. Mi mamá me dice y no me para ni un momento de decirme pasa. Y la cuñada, no. Dejar orar, dejar que Dios trate en el corazón de no obligar a nadie. Sí hacerle la invitación, pero no obligar a la gente que diga que no. Porque es conversión. Gloria al Señor. ¿Qué hora es? ¿Qué me dice la hora? 4:10. El pastor es muy bueno porque mira como dice hablando de lo que está haciendo ahorita, Marco 4:26, que dice, decía además que así es el reino de Dios cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, que mientras que uno va predicando, o sea, uno tampoco se va a poner afán, ay, entendió, porque eso va a ser el Señor. Porque eso es Dios trabajando en el corazón del hombre, ya tú cumpliste con darle la palabra. Marco 26. Sí, porque hay una cosa que nos toca a nosotros y es sembrar. Pero hay una etapa, en la agricultura, hay una etapa que no te toca a ti, si ya es una cuestión de la semilla con la tierra, la tuya es sembrar y regar, abonar la tierra y hasta allí. Porque mientras tú te duermes y te levantas, cuando te levantas la matica salió. Sin embargo, hay un tiempo para que ella dé fruto, que crezca espiritualmente. Lo que se llama el discipulado, se le va regando la matica para que crezca, se le va dando las condiciones, el sol, le pega, todas estas cosas. Eso tiene su tiempo. ¿Entiendes? Pero lo importante es que uno cumpla con el deber de sembrar y regalar más. Pero tú no puedes... No salió el día siguiente y dice, semilla, ahora te ordeno en el nombre, yo declaro, porque declara como si fueran dioses. Yo declaro ahora que la semilla sale y un conjuro ahí. A la varita. No, Dios puso en el Evangelio
el elemento de crecimiento. Eso es como en la semilla. Dios cuando creó los árboles puso que los frutos dieran semilla, y en la semilla está ese elemento de crecimiento natural que Dios puso. Solo pasa. Solamente tú haces tu trabajo de sembrar, regar, acomodar la tierra y lo demás es solo un proceso natural. Igualito en el Evangelio. Usted siembra, riega con la oración y espera que ella salga. Y si sale es porque nació de nuevo. Y entonces nos toca ahora regalar matica, que es el discipulado, para que crezca y se fortalezca en el Señor y dé fruto. ¿Correcto? Entonces a veces, sí, hermano, nos frustramos porque a veces queremos hacer trabajo de Dios. Y a veces queremos forzar los tiempos y obligar que la semilla salga antes del tiempo. Y eso no ocurre. Eso así no ocurre. La gloria al Señor por este principio de la parábola del sembrador. 16. Lean toda la palabra. Nadie que enciende una luz la cubre bajo una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que entren y vean la luz. Para los que entran, vean la luz. En Mateo dice, nadie enciende una luz ni la pone debajo de un almud. El almud es un cajón, ¿okay? Una vasija, aquí dice. Ni la pone debajo de la cama, naturalmente, sino que la ponen en un candelero para que los que entran vean la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Miren qué palabra tan importante. Y es continuación de la parábola del sembrador. Solamente que cambia los elementos. O sea, nadie que diga tener a Cristo, que es la luz del mundo, que está en nuestro corazón, se esconde, anda como incógnito, como James Bond. O sea, no puede estar sin dar fruto. Él va a ser como el salido alumbrado, así como Pedro. Él salió, pero era porque tenía una pasión en su corazón, ¿verdad? Porque no hay nada que esté oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Porque tarde o temprano, si tú verdaderamente eres un cristiano, tu fruto te va a decir quién eres. O si no eres un verdadero cristiano, tarde o temprano eso va a salir a la luz. La gente piensa que a veces nuestras obras no van a salir a la luz, por eso uno tiene que tener cuidado. Y bueno, vivir las cosas como uno tiene que hacer, abiertamente y nada escondido, porque eso nos dice quiénes somos verdaderamente. ¿Verdad? Eso es muy importante. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces a veces hay gente que trata de vivir una doble vida o decir que es cristiano y prácticamente ando ocultando todo, y realmente su fruto tarde o temprano lo va a delatar. Mira, eso es por eso es importante rendir nuestras vidas al Señor, para que verdaderamente lo que hay en nosotros salga a la luz y seamos gente de fruto. El 18 dice, pues, como oís, porque todo el que tiene se le dará, y el que aún lo que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Porque el que da fruto, hermano, yo le dije a un hermano, mira, hay gente que generalmente piensa que cuando Dios te da cosas, Dios te pide aún más de ti. O sea, mientras tú estás dando fruto, Dios te va a pedir más, te va a demandar más. ¿Por qué? Porque eso va a sacar a la luz lo que tú eres. No sé si me explico. Por ejemplo, si Dios te ha dado elementos, talento, fruto espiritual, Dios te va a demandar más de ti, para que tú salgas a la luz y te demuestres lo que Dios ha puesto en ti y lo expongas. Pero a ese que da fruto, que es fiel al Señor, que saca lo que Dios le ha dado en su espíritu, que se fructifica y que se hace a la luz evidente, a ese Dios le dará
más responsabilidad, y con él más crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que Dios te va añadiendo te va dando para que tú crezcas más y aún des más fruto de lo que das. ¿Correcto? Y dice, ¿qué más dice? Más, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Por qué? Porque el que no da fruto, hermano. Por ejemplo, póngase que una mata salió, ¿ok? Un árbol. ¿Correcto? Hay árboles infructuosos, ¿correcto? Que son árboles estériles. Entonces a mí me tocó ver una mata de aguacate que no daba. Era estéril. ¿Qué pasa? Que ella no se va a multiplicar en otras matas más. Tarde o temprano esa mata infructuosa va a ser talada, porque dice, el dueño dice, esa mata está solamente para dar sombra y no me sirve. Y la corta. ¿Ah? Porque aún lo que tiene o lo que piensa tener se le quitará. La Biblia en Mateo dice, aún lo que tiene se le será quitado. Entonces, cuando uno no da fruto, o cuando uno es un cristiano James Bond, agente 007, que nadie sabe que es cristiano, solamente él, y no da fruto, nunca va a trascender en el reino. No se me explico. Porque el que da fruto, Dios lo pone, le da más responsabilidad aún. ¿Me entiendes? Pero el que no da fruto, generalmente Dios a esa persona, por ser infructuosa, no le da más cosas, sino más bien le quita lo que tiene. Eso, por ejemplo, la parábola de los talentos. ¿Correcto? Que hubo uno que lo cavó y lo enterró y no lo dio a los banqueros porque se multiplicaran. Y entonces vino el Señor y le dijo, maestro malo, no debías haber sembrado de dárselo a los banqueros porque mi plata se multiplicara. Ahora le quitaron el que tenía y se lo dieron al que tenía más. ¿Correcto? Al que tenía 10 talentos. Se le dio para que tuviera 11. Entonces al que más tiene fruto, Dios le añade más. Y aún el que no tiene, se lo quita y se la da al que tiene más. Eso siempre es así. Por ejemplo, uno ve una iglesia que hay gente, le ponemos a un área de servicio, pero no quieren, lo toman así, a la ligera. Entonces, bueno, no lo quieres tú, te lo quito y se lo doy a, esta responsabilidad se la entrego a aquel que sí quiere, que sí da fruto. Y eso lo hace el Señor, eso no lo hace el hombre. ¿Correcto? Y eso es la parte de lo que el Señor nos quiere decir, que cuando somos gente que hemos sido sembrados en buena tierra, vamos a dar fruto. Y lo que está oculto en nuestra vida, uno no puede ocultar lo que Dios nos ha dado, hermano. Uno no puede ocultar lo que, si Dios nos ha dado, es para que servamos al Señor, es para que demos fruto para Él. Y Dios nos añadirá más y nos va a dar más responsabilidades aún. Algunos dicen, pastor, yo no quiero responsabilidad. Pero si verdaderamente tú eres un hijo de Dios, tú quieres servir al Señor, tú quieres dar fruto para Él. Eso a mí, yo me imagino no sirviendo al Señor y a mí me da de todo. Anulado. Yo me veo anulado y, hermano, yo digo, yo no me imagino, no puedo estar sin la palabra, no puedo estar sin enseñar. Me imagino en eso y me da terror. Y además el Señor me... 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Diga conmigo, hermanos. Hermanos. Madre. O hay una doctrina católica romana que dice María siempre virgen. O sea, que para ellos siempre fue inmaculada. Sí, ella fue virgen hasta después del nacimiento de Cristo. Y ahí, que yo sepa, la Biblia me dice que José la tomó por mujer. ¿Correcto? Yo no me imagino a José acostado en la cama con María, mirando al techo. Amén. No me mires porque somos santos. No me toques. O sea, yo no veo a María y José casados, acostados en la cama, mirando para el techo. No. Bueno, de hecho la gente de Nazaret decía, bueno, este no es el hermano o el hijo de José, que
Efectivamente. A los hermanos también. José se casó con María y tuvieron más hijos. Aquí dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Los católicos infieren que cuando se refiere a sus hermanos, se refiere a hermanos de la fe. Sí, quien estableció la fe fue él. ¿Cómo va a ser hermano de la fe? Hermano de la fe, ¿oye? Los hermanos, su madre y sus hermanos, parentesco físico, vinieron a él porque eran medios hermanos según la carne. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Como diciendo, tú eres más humano, ¿viste? De lo que piensas ser el Hijo de Dios. 21. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Está diciendo, en Mateo dice que él señaló a sus discípulos. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que oye la palabra de Dios y la hace, este es mi madre, mi hermano y mi. O sea, realmente Jesús lo que estaba diciendo, mi verdadera familia son los de la fe. ¿Ok? Está diciendo prácticamente que los hermanos y la madre de Jesús no tenían nada que ver con hermanos de la fe, sino parentesco carnal. ¿Está viendo? Haciendo una diferencia entre los verdaderos hermanos de Jesús. Interesante esto, porque eso nos dice una sola cosa: María no estaba haciendo la voluntad del Padre en ese momento. No andaba con Jesús, no seguía a Jesús. De hecho, María se convierte después de la resurrección. A pesar de que el ángel le había dicho que él era el santo de Dios. ¿Cómo el hombre es tan incrédulo, no? No, y es lo tremendo porque Lucas siempre le narra de que María vio cosas sobrenaturales que para ella no eran naturales y siempre se lo guardaba en su corazón. O sea que ella tenía que saber, oye, ya va, esto es algo. Le pasó como le pasó a Juan. Es que en la boda de Caná, pasó lo que le pasó a Juan. En la boda de Caná, ella fue la que le dijo a Jesús para convertir el agua en vino. Y aún así no entendía verdaderamente el propósito de ese. Ella pensó que tenía como un mago, porque no te magia. De hecho, en Hechos 1, María aparece con las mujeres orando. Mientras no se ve a María. Y cuando lo fueron a crucificar, creo que yo lo vi en la película, pero cuando era niño, la mamá de Jesús, María, no la madre de Dios, la mamá de Jesús, hombre, consiguió a Jesús hablando, debatiendo con los ministros de la ley, un día perdido. Cuando era niño. No le digo mujer, no le digo mamá, le digo mujer. Tú no sabes que en los negocios de mi padre no es necesario estar. Y dice la Biblia que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Todavía no entendía. Meditaba en ello, pero decía, todavía no me entra en la cabeza. No, pues ya tenía el mismo velo de todo Israel. O sea, sin su embargo, mamá no llegó a tener la fe suficiente como para. María sí tenía fe, pero no. No, pero en el Hijo, o sea, en creer en Jesús. Pero no sabía la magnitud. No seguía a Jesús. Ajá, no. No lo o sea, no tuvo la fe. La en Biblia Jesús. nos dice que no. Es más, con esta declaración que está diciendo Jesús aquí, está diciendo que ella no lo seguía. Claro. Porque dice, mi madre y mi hermano, y le ha dicho, sí, ella es parte de mi hermano. Son los que oyen y Oyen, escuchan. no, ellos no son mi hacen. madre y mi hermano. Mi madre y mi hermano son los que oyen la palabra y la hacen. En pocas palabras, está diciendo que al no seguir a Jesús, María no lo estaba haciendo. Los hermanos tampoco. Es más, en Juan capítulo 7, los hermanos debaten con Jesús porque no creían en él. Vamos un momentico a Juan 7. Le llamaban hasta loco a él, los hermanos que estaban locos. Juan 7. Siete. 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dieron sus hermanos carnales: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, diciendo yo no soy tu discípulo, ellos vean las obras que haces.
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo secreto. Si estas cosas hace, manifiéstala al mundo. Mira cómo atacan al Señor en su propio hermano. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. No, por eso su madre y sus hermanos vienen a buscarlo. No, yo estoy dedicado a la obra de mi padre. ¿Qué quieren? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Mis discípulos aquí están conmigo, siguiéndome. Ellos no lo están. ¿Por qué? Porque no creían en el Señor. María creía, pero tenía confusiones internas. De hecho, es algo también Así que busca hacer siempre Satanás, como que de hacer que haga las cosas antes de tiempo o fuera del plan de Dios. Él no estaba en el tiempo. Y por eso es que los católicos agarran a María como la madre del cielo por encima de sobre Cristo. Porque María no andaba con Jesús, porque ella era corredentor. No, nada de esto. ¿Verdad? Madre de Dios, le dice, madre de Dios. Que Jesús sea Dios encarnado no quiere decir que María parió a Dios. Parió al Hijo del Hombre. Es muy importante. Vamos a leer hasta el 25 y lo dejamos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago y partieron. Aquí cambia el escenario. Dice: aconteció un día. Cambia el escenario que estamos. 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se negaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Mira, con signo de exclamación, pegando gritos: maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo: ¿por qué? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Respondamos esa pregunta que los mismos discípulos se hicieron. Número 1. Él le dijo: ¿por qué no tuvieron fe? No para calmar las aguas, sino para estar seguros de que el Señor estaba ahí y que no le iba a pasar nada. Primero, estaban atemorizados. Y Jesús les reprocha su falta de fe. O sea, yo cuántas cosas no he hecho para que ustedes entiendan que ustedes están seguros en mí. ¿O ustedes piensan que el Mesías va a morir en una tempestad en el mar? ¿Cuál es el problema de ustedes? Y se paró y calmó el viento del mar. Y ellos atemorizados, porque hay que ponerse en el pie de los discípulos. Si hubiera pasado nosotros, quizás hubiéramos hecho lo mismo. Peor. ¡Ay, Dios! ¡Sálvame! Es María Purísima. Sí, hay que verse en el pie de los discípulos. Pero fíjate tú, la broma que Jesús le dice: ¿verdad es que ustedes no están confiados de que yo estoy con ustedes y que yo no voy a morir en un mar? Yo debo morir crucificado, sacrificado, no en un mar, en un viento, una tempestad. O sea, ustedes no conocen, no creen en las escrituras que deben cumplirse. Y paró. Y entonces ellos atemorizados se hacen esa pregunta: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Diga conmigo: le obedecen. Le obedecen. La primera pregunta sería: ¿quién hizo los vientos y el agua? Jesús. Dios. Dios por la palabra. ¿Ok? ¿Quién le puso leyes a la naturaleza? No, al mar no pase de aquí para allá. Dios. Las leyes de él. ¿Y quién es el que puede calmar el viento del mar? Dios. ¿Quién es este? La respuesta es ¿quién es? Jesús. No, Dios. O sea, el mismo Ahí está. Dios con ellos. Dios con nosotros. Hecho Por carne. la palabra de Dios fueron hechos. Y él hizo todo y le puso autoridad. Y entonces, una de las cosas que hace que haya bonanza y tal, y que le obedezcan el viento y el mar, es una cosa:
Y es que el bien del mal estaba reconociendo quién era él. Y de, Wow. hecho, y de hecho que Colosenses A la le dice, naturaleza. pastor, La dice- naturaleza estaba... Colosenses le dice, Reconocer que le creó. Colosenses 1:15 dice Los que pajaritos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, La las que tierra hay y en la debajo de tierra, la la tierra. visible y la La invisible, sean tronos, sean dominios, potestades. sean principados y sean potestades. Todo fue Fue creado Por él y de para él, él. y él fue el medio de creación Por Y él, sin para él, él. y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue Juan. hecho. O sea, que el mismo Jesús, o sea, el mismo Jesús, ¿no? El verbo encarnado. Es- San Juan, exactamente. O sea, él El fue mismo verbo. el medio que Dios, el Padre, usó para crear. De hecho, Por medio de él, dice. en Génesis 3 dice que y la palabra de Dios se paseaba por el huerto. No, ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Se movía. No, la palabra, la palabra. No. Para ese en Génesis 1. El Espíritu. ¿Qué versión Porque tienes la tú? palabra era él. Reina Valera. Ah, pero está hablando del huerto. El huerto del Edén. Ah, ok. En el huerto. Ajá, se paseaba. Génesis 3. A la boda de Jehová, exacto. A moja, pues. Estaba Ah, la viste en la película. Esa estaba en la película. Pero está correcto. Pero está correcto lo que está diciendo. Analice, escuchen. Está correcto lo que está diciendo porque escuchen. Sí, sí. Analice, dice, la voz de Jehová se paseaba. Se paseaba. Una cosa es que se oía la voz de Jehová. No dice se oía la voz de Jehová en el huerto. Paseaba. Se paseaba la voz de Jehová. Dije, ¿quién Y lo la voz hizo? de Jehová es la Nadie. palabra de Dios, La palabra de Dios. que es el verbo hecho carne. Escuchen, la Biblia dice que el verbo, hablando del verbo, su salida es desde el principio. Así es. Desde el principio de la creación. Vamos a orar, hermano. para que vean la película. Vamos a orar para despedir, para también despedir a todos los que nos oyen por la internet. Vamos a orar, hermanos. Esa me la regaló un católico. Creo que está bien. Oremos. Hermano, yo sí, lo oré para despedir. Tú me la regalaste tú. Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias primeramente, Señor, por tu palabra, Señor. Porque cada vez, Señor, que la escudriñamos, Señor, te conocemos más y te entendemos más. Pero sé que aún falta mucho, Señor. Más disponemos nuestro corazón, Padre de la gloria, Señor, para que en todo momento, Señor, aprendamos, te busquemos más, Señor, y nos enamoremos más de ti, Rey de la gloria. Que conforme lo que aprendamos, Señor, lo guardemos en nuestro corazón, Señor, para ponerlo por obra, Padre amado. Porque en ti, Señor, encontramos todo, Señor. Tú eres el que nos das la paz, tú eres el que nos das la tranquilidad, Señor. Y sobre todo, Padre, tú eres el que nos das la guía, Señor, el que dirige nuestros pasos, Señor, para que no tropecemos, Señor. Y sea tu luz la que resplandezca, Señor, en nosotros, Padre amado. Porque el fin de todo esto, Señor, es que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes en todo momento, Padre, que nos dejemos moldar, Señor, que nos dejemos enseñar, Señor, que seamos herramientas en tus manos, Padre amado, para que nos prepare, Señor, y así, Señor, como usted ha capacitado al pastor, Señor, muchos obreros, Señor, se levantan, Señor, en el nombre de con un Jesús, corazón humilde, levanta Señor, obreros, Padre. a llevar, Señor, esas Señor, semillas, en el nombre Señor, de Jesús. a la calle, Señor, que muchos necesitan conocerte, Señor, y que lamentablemente, Señor, andan en sus caminos y en sus pecados, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias por este momento, por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor. Acompáñanos a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, Señor, que siempre tu presencia esté con nosotros, Señor. Padre, y ayúdanos, Padre, que cuando se nos presente una oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor, sea con entendimiento y sabiduría que venga de ti, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde hasta la próxima oportunidad.